Mamá, quiero esa muñeca, dijo la pequeña Isabel totalmente nerviosa por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana para comprártela, ¿vale? Pero recuérdamelo, Isabel le contestó a su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día enjuagada con otras cosas y no le recordó a su madre que tenían que ir a por la muñeca, porque ya no la deseaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído. Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija como sustituto del suyo. El señor Rodrigo Galindo tenía un trabajo desagradable. Un trabajo que su padre le había legado, una funeraria. El trabajo de la muerte. O más bien, el trabajo de lidiar con lo que la muerte dejaba a su paso. Estaba cansado después de un día agotador y prefería irse a la cama y dormir un poco. Sus aposentos estaban en la planta superior de la casa funeraria. En el sótano estaba la sala mortuoria, donde los cadáveres eran recibidos y preparados para el velorio. Esta noche tenía que lidiar solo con uno de ellos. Se trataba de uno de esos casos que, de haber tenido algo de compasión, le hubiese producido al menos un poco de tristeza. Una muchacha de apenas 25 años, se había ahogado, la habían encontrado muerta esa misma mañana y el cadáver fue encontrado flotando, atorado por un tronco que no permitió que lo arrastrara a la corriente del río. El cuerpo estaba en buen estado y no había mucho que hacer. Ningún familiar la había reclamado y en el pueblo, nadie había dado aviso de su pérdida. Quizá fuera una extranjera o una visitante, así que la iglesia del pueblo había corrido con los gastos del entierro de aquella solitaria muchacha. No había más que drenar la sangre del cadáver y maquillarlo un poco para hacerlo presentable. Quizás hacerle una sonrisa tenue, algo que hiciera pensar que dormía y no que estaba muerta. Preparó los materiales e introdujo los tubos para drenar la sangre. Ya que toda la sangre había salido, fue por un poco de fluido para embalsamar, algo que mantuviera un poco más la lozanía del cuerpo. Era muy meticuloso con lo que hacía siempre. Maquiló el cadáver y le colocó el vestido que la caridad de alguna persona había regatado. Luego se dispuso a realizar el último paso: colocar el cadáver en el ataúd. Fue entonces cuando se dio cuenta del lago. El ataúd que habían regalado era más pequeño que la muchacha. Solo quedaba una solución, y aunque era desagradable, no era más que eso, una forma de solucionar las cosas. Fue hasta uno de los gabinetes y tomó una sierra. Calculó, esta vez sí con precisión, las medidas, y puso la sierra en los tobillos de la muchacha. No era la primera vez que hacía algo así, pero nunca le terminaba de agradar ese maldito ruido del hueso cortándose como la rama de un árbol seca. Terminando el trabajo, colocó a la muchacha en el ataúd, dejando sus pies en el fondo, como un par de juguetes olvidados. Solo la mitad de la tapa estaría abierta, así que nadie notaría lo que pasaba más abajo. Finalizado el asunto, llevó el ataúd hasta la sala de velatorios. Las plañideras, esas mujeres que la gente contrata para que lloraran en los velorios, tendrían que estar por llegar. Llevado más por la costumbre que por la compasión, colocó unos claveles en los floreros de al lado del féretro. Estaba terminando de colocarlos cuando escuchó un ruido. Al principio creyó que era algo de la calle, alguien que había pasado corriendo.
Pero después de un rato, volvió a escuchar el ruido que venía desde adentro de la propia funeraria. Ana, ¿eres tú? Signo de interrogación, preguntó el señor Galindo pensando en su esposa. Quizás las plañideras habían entrado ya. La mayoría de las veces dejaban la puerta abierta, y ellas se movían por aquel lugar como si fuera su casa. Pero nadie le respondió. El señor Galindo se quedó algunos momentos inmóvil. Quiso creer que solo había sido su imaginación, pero el ruido volvió definitivamente. Eran pasos. Pasos por la casa. Menos dos. ¿Habrá entrado algún ladrón? Pensaba, si hay alguien allí, le aviso que estoy armado, dijo mintiendo, pero tampoco hubo respuesta. Los pasos se dirigían hacia el piso superior. Sintió que todo su cuerpo se estremecía. Algo le decía que no se trataba de un ladrón. Los pasos se detuvieron justo al llegar al primer piso, donde él vivía. El señor Galindo supo que aunque el más absoluto horror atenazaba sus músculos, tenía que ir a ver lo que sucedía. Vacilante, se dirigió hacia la escalera. Notó que mientras más avanzaba, más fría estaba la casa, más húmeda, y aquel olor. No era el olor de las flores. Era una mezcla de agua de río, de plantas, de rocas. ¿Quién está ahí? Signo de interrogación, dijo. La escalera estaba casi frente a él. Entonces hubo otro ruido. El ruido de la furia del agua, olas, cientos de las estrellándose contra la pared. Gritos, gritos de desesperación. El señor Galindo llegó a la escalera. Su horror no tuvo límite. Allí arriba, en la cima, había dos pies de mujer, blancos como la muerte, seccionados a la altura de los tobillos. No, no es posible, signo de exclamación, murmuró. Instintivamente comenzó a retroceder, pero los pies bajaron por la escalera y tras ellos, un agua espesa, negra, que fue cubriendo cada uno de los escalones, primero lentamente, pero luego como un torrente, como un caudal inagotable. El señor Galindo quiso correr, pero tropezó y cayó al suelo. Su cara se contrajo en una mueca indescriptible de terror, extendió su mano como queriendo detener lo inevitable, pero fue inútil. Aquel mar negro y putrido lo cubría y entró por su boca, acallando sus gritos, le inundó los pulmones, lo ahogó sin remedio. Las plañideras llegaron poco después. Entre alaridos destemplados llamaron a la policía, que dictaminaría más tarde que el señor Rodrigo Galindo había muerto ahogado, aunque no incluirían en el informe policial los dos pies de mujer, seccionados por los tobillos, blancos como la muerte, que sostenía entre sus manos retorcidas por la agonía.